Hola mis queridos hermanos, seguimos con nuestros estudios de Lucas capítulo 11 del 14 al 54. Ya sabes, tienes que buscar las citas. Lucas 11:10 dice así: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Qué bueno hubiera sido que después de tantas enseñanzas y señales que nuestro Padre Celestial había dado a través de nuestro Señor Jesucristo, tanta evidencia, el pueblo de Israel se hubiera arrepentido, pero no fue así, mi querido hermano. Ni su presencia, ni su predicación, ni las pruebas lograron a convencer a esta nación ciega. Por eso no debe de sorprendernos que el día de hoy tampoco lo acepte el mundo. De vez en cuando se oye el comentario: si Cristo estuviera aquí, si hiciera un milagro hoy, la gente creería. Sabes, mi querido hermano, no es cierto. Ya vino al mundo, hizo milagros y su propio pueblo lo rechazó por ceguera y obstinación. La porción de Lucas 11 es decisiva en la narrativa del repudio del Hijo del Hombre, porque relata que había algo más que mera indiferencia, también blasfemia contra él. Lo calificara como un emisario del enemigo de las almas, como Satanás. Autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre los demonios. 11, 14, 28. En el ministerio del Hijo del Hombre hay abundancia evidencia de la autoridad que tiene sobre los demonios. Esta era una señal de su autenticidad mesiánica. Es más, aún los enemigos de Cristo incluyeron los mismos demonios y reconocieron su poder. En Lucas 11, el autor relata que los líderes religiosos blasfemaron contra Cristo, atribuyendo su poder no a Dios ni al carácter mesiánico de Jesús, sino a Satanás. El Señor refutó su declaración en forma muy lógica, y una casa dividida contra sí misma, dijo, cae. 11:17, es decir, Satanás contra Satanás no será prudente, lógico ni productivo para el diablo. Hay una segunda consideración en la respuesta que dio Cristo, es que situaciones que daban los judíos que también exorcizaban. 11:19. Naturalmente sus acusadores no estarían muy dispuestos de aceptar que ellos también obraban por cuenta de Satanás. A continuación Jesús afirma que él tiene poder sobre el príncipe de los demonios. 11:22. Sin duda, su dicho es una referencia en que venció al diablo durante su tentación, pero el Señor no deja el tema más aquí. Agrega que no se puede ser indeciso y neutral. El que no es conmigo, contra mí es. Lucas 11:23. El término más comprensible, el versículo 23, quiere decir que aquellos que no se consideren por Cristo, en realidad escogen estar contra Él. No hay ningún término medio. De clarísima manera, esa frase explica la condición del mundo actual y a la vez la razón por la cual debemos dedicarnos al Evangelio. Para ilustrar el principio anunciado, el Señor cuenta la historia de una persona que fue liberada de un espíritu inmundo. No cabe duda que el hombre sintió gran alivio, pero como no dejó que el Espíritu Santo tomara residencia en su corazón, cayó de nuevo bajo el control de los demonios y al final resultó peor que el principio. Jesús subraya la verdad de que no se puede ser neutral. Es imposible que exista un corazón totalmente independiente. O bien uno depende de Dios y se entrega a Él, o se está bajo el dominio del enemigo de Dios. Por ser corta esta ilustración, podría considerarse como de poca importancia, pero no lo es, al contrario, habla de una verdad tan grande e importante que causa escalofrío al considerarla detenidamente. Entre los oyentes había una mujer que quedó tan impresionada y entusiasmada con su enseñanza tan directa y clara que expresó su admiración en voz alta. De acuerdo a las costumbres de entonces, bendijo a la madre del maestro, sin criticar a la mujer o dignificar a María. Jesús aprovechó la ocasión para destacar una verdad: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Para el Señor, la
relación espiritual es de mucho más importancia que la física. Los judíos pedían señales y usualmente lo hacían de mala fe. En el versículo 16 pidieron algo espectacular. Debido a su incredulidad, ignoraron lo que el Señor había hecho hasta ese momento y pidieron algo ridículo, como que hubiera oscuridad al mediodía o plena luz a medianoche. Querían ver las estrellas danzar o a las nubes convertirse en crema batida. Los líderes solicitaron algo que a su modo de ver fue tremendamente difícil, que Jesús no haría. Entonces diría, bien, ya vieron, no puede, nosotros se lo deseamos, es un impostor. Conociendo el corazón del hombre, y en este caso la obstinación perniciosa, incredulidad de los líderes, Cristo les recordó la señal del profeta Jonás 11:29, quien había sido enviado a los ninivitas con el mensaje divino después de haber sido librado de gran paz. Hay varios factores que deben notarse en esta historia. Primero, Jonás era judío, los ninivitas gentiles. Segundo, el mensaje demandaba arrepentimiento a la luz del juicio inminente. Y tercero, efectivamente y para disgusto de Jonás, los de Nínive se arrepintieron y fueron liberados del castigo. Asimismo le dijo que la reina de un país distante había escuchado la sabiduría de Salomón 11:31. Quiso constatar personalmente si en efecto era tan sabio e hizo un viaje largo y costoso para visitarlo. Cuando llegó, creyó todo lo que había oído de él. La nación ciega y su Mesías niega. El Señor le aseguró que alguien más grande que Jonás está entre ellos. 11:32. Ya se le había anunciado que el reino prometido estaba cerca y allí estaba el rey. Pero aun cuando aquellos gentiles de Nínive y la reina gentil del sur creyeron lo que les fue comunicado, los judíos, a pesar de la abundante evidencia que contemplaron, repudiaron al Señor. ¿Qué castigo les esperaba en el día de juicio? Serán acusados por los ninivitas y la reina gentil. Ojos que no ven, 11:33-36. Haciendo una comparación entre los ojos con la lámpara del cuerpo, el Señor les da la razón por la que siempre buscaban señales. Se debía a la incredulidad los que tenían tan ciego que no podían apreciar a la luz que Él les ofrecía, por brillante que está afuera. Esa luz no disminuye, siempre brilla, pero no siempre es percibida por el hombre. Si hay oscuridad en el alma, no se puede culpar a la luz del Evangelio. Los fariseos y las escribas eran los dirigentes religiosos en los tiempos de Jesucristo. Como tales, tenían la responsabilidad de velar por la condición espiritual de la nación. En general se oponían a Cristo y por lo que relata este capítulo las cosas iban de mal en peor. Cierto fariseo se asombró de que Cristo no cumpliera con las tradiciones y ceremonias establecidas, 11:38, en especial con el sistema de lavamiento instituido por los rabinos. Se dice que algunos enseñaban que un demonio se sentaba en las manos que no se lavan siguiendo esas ceremonias. Esto produjo una serie de respuestas más fuertes por parte de nuestro Señor en contra de los fariseos. Como muchos de los llamados religiosos de cualquier época, los fariseos se especializan en obedecer los de menos valor en su sistema y pensaban por alto lo de vital importancia. En este caso, menospreciaban la justicia y el amor de Dios. 11:42. De acuerdo al número 19:16, cualquiera que tocara un sepulcro quedaba inmundo por 7 días. Se dice que los judíos emblandecían las tumbas con cal para que se pudiera ver y evitar así tocar inadvertidamente. El Señor acusó a los líderes de ser sepulcros no pintados de blanco. 11:44. Por lo tanto, cuando el pueblo entraba en contacto con ellos, le causaba una condición espiritual inaceptable. Ay de los fariseos y de cualquiera que pierde de vista lo que Dios dice. De igual manera, el Señor confrontó a los llamados intérpretes de la ley. 11:45. Jesús le consideraba culpables porque había agregado su tradición a la ley de Moisés.
haciendo la vida religiosa de las naciones demasiado pesada. Con sus interpretaciones escondían la verdad, eliminando la posibilidad de entender el mensaje de Dios. Hay de ellos y de cualquiera que agregue mandamientos a los dados por Dios. El camino a través de Judea fue uno de los sentidos de rechazo y el que condujo al Señor a la cruz. De ahí en adelante todo fue de mal en peor. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de no echar toda la culpa a los judíos. Bien es cierto que ellos fueron los instrumentos de rechazo, pero al fin y al cabo también fue nuestro pecado el que lo clavó a Jesús en la cruz del madero. Haciendo un repaso de todo lo que hemos estudiado del libro de Lucas hacia aquí, podemos decir, hasta que la narración de Lucas, el médico amado, nos ha llevado por el anuncio, advertimiento, niñez, preparación, bautismo, genealogía, tentación y ministerio de Jesucristo, el Hijo del Hombre, en Galilea y en Judea. Hemos viajado con él y hemos estudiado las señales y enseñanzas que caracterizan su ministerio, los cuales fueron dados para autenticar que verdaderamente es el Hijo de Dios y también verdadero hombre. Observamos el amor y compasión de Cristo por quienes padecen diversas enfermedades y dolencias, su poder sobre los demonios y Satanás y sobre las fuerzas de la naturaleza. Asimismo, conocimos a las personas, hombres y mujeres que de alguna manera estuvieron asociadas con el Señor durante su ministerio terrenal y nos han conmovido con sus relatos humanos falibles y de asombro al estar en presencia misma de Dios hecho carne. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios eterno, misericordioso, por todo lo que hiciste por nosotros. Te damos gracias, Dios eterno, Señor, porque enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque tu amor, tu presencia, tu misericordia siempre nos acompaña, porque tu amor, tu presencia, tu misericordia, Padre Celestial, siempre nos han ayudado. Te pido que cada día, Padre Celestial, más personas lleguen a ti, Padre Celestial, y puedan ver, Señor, la realidad, Padre Celestial, que nos embarga, pueda ver a nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos y te honramos, Padre Celestial. Te pedimos que la venda, Padre Celestial, de los ojos sean quitados y que cada día tu amor y tu presencia, Padre Celestial, esté siempre con nosotros. Amén y amén.